Ahora sí, este espacio es Hermano, tuyo. como quieras comenzar, hermano, para que comience. Gracias a mi Dios. Bueno, y eso como hablando acerca de mí, o que como los inicios. Sí, ¿O quién soy yo en este momento? Sí, ¿quién eres tú? de dónde vienes, tu nombre. ¿Y cómo empezó todo esto que tú le quieres contar a las personas, sobre todo que te lleve como a ese mensaje que tú quieres dejar hoy? Pero me con eso. Bueno, pues realmente, bueno, soy esposo, padre de 2 hijos. eh, Estoy terminando la universidad, pues estoy en el 10º semestre de Ingeniería de Sistemas. Trabajo desde mi casa, por gracia de Dios, un regalo de Dios, poder estar trabajando desde mi casa, estar pendiente de los niños, de mi esposa. Eh, los niños no son mis hijos de sangre, pero son mis hijos. Llegué como ese San José, fue un regalo de Dios, de ellos para mí. Cuando conocí pues a mi esposa, que ahorita hablaremos un poco de ello, vemos pues que ellos ya venían con mi esposita, fue un regalito más. Eso, súper. Sí, y ya pues, no, muy feliz realmente, un hombre muy diferente, un hombre muy diferente. Llevamos 5 años de relación, 4 años de casados, y bueno, pues aquí vamos para la gloria de Dios, luchando, intentando perseverar en este camino. No ha sido fácil, pero ahí siempre ha estado el Señor. Amén, ¿Y amén, cómo amén. comienza tu vida? ¿Cómo comienza todo ese proceso? Cuando eras pequeñito, ¿cómo empezaste como a enredarte? ¿Se te enredó la vida? ¿En qué Pero momento? desde el comienzo hay una parte muy bonita. Sí. Bueno, pues mi familia es una familia católica no practicante. Podría yo decir que muchos no son católicos. Eh, Mi abuela sí tiene una sed de Dios impresionante, ama muchísimo a la Santísima Virgen María. Eh, cuentan mis abuelos que yo fui consagrado a la Virgen del Carmen cuando era bebé. Y entonces esa consagración que hacen los papás con nosotros, los hijos, o nosotros como padres con nuestros hijos, tiene una validez impresionante y ya nos vamos a dar cuenta el por qué. Entonces, yo, antes de nacer, mi madre pues queda en embarazo de mí, yo, mi mamá se muda a la casa de mis abuelos paternos y empezamos pues a vivir allá, yo nazco, crezco con ellos. A la edad de 6 años nos mudamos de un barrio a otro, en Bello. Vivíamos primero en la Gabriela, luego nos pasamos a vivir en la Gran Avenida. Entonces allá pasó más o menos unos 2 años, creería yo, y fue el primer golpe en mi vida. Mataron a mi papá, mataron a mi papá en abril. Como yo había vivido tantos años con mis abuelos, eh, ellos se mudaron en febrero para Guayabal, acá Guayabal. En abril mataron a mi papá y ya en todo ese año eh, mi mamá mi mamá y mi papá ya estaban separados y mi mamá ya tenía otra pareja y nos fuimos a vivir con ellos y allá pues por cuestiones de la vida tenía que dormir en el piso y tenía que estar durmiendo pues ahí como al lado de la puerta. Eh, Cuenta mi tía que yo aguantaba hambre, o sea, a mí no me daban de comer. Yo pensaba que de pronto era que porque me la pasaba jugando y eso, porque son muy poquitos los recuerdos, pero mi tía me cuenta y hace unos días terminé de hablar con ella y me decía que realmente yo no comía, era porque no me daban comida. Mi mamá pues se la pasaba pues con su novio y, y no me daban de comer, no me daban almuerzo, eso pasaban un montón de cosas. Entonces, como mi papá estaba muerto, llega mi papá y se le empieza a aparecer en sueños a mi abuela, no dejarla dormir. Si le mamá Jonathan, mamá Jonathan, mamá Jonathan. En ese momento mi abuela
paterna llama a mi tía y le pregunta, venga, el niño cómo está, y mi tía le dice, es que el niño está aguantando hambre, está pasando por esta situación. Entonces empiezan ellos con un susto de no pasarme de colegio, de irme a vivir con ellos, pensando que de pronto no me iban a dar cupo o alguna cosa, y me dejaron allá en ese año. Mis abuelos empiezan un proceso legal con mi madre y le ponen una demanda, pues, y le ganan la custodia. Entonces, en noviembre del 2002 me voy a vivir con mis abuelos. Empiezo empiezo a tener amigos, amiguitos, pues allá en la urbanización, todo, empiezo a crecer, pero se llega un tiempo en el que, pues, en el primer colegio donde estuve, cuando me pasé para Guayabal, empezaron con un bullying. Pues había un bullying, había como una especie de gozos en contra de mí, bueno, un montón de cosas, y termino conociendo un compañero en las clases de batería. Él estudiaba conmigo en el salón, empezamos a salir un poquito más, y a él, su familia le dan su primer arma, le dan un arma de fuego para que se defienda de su propia familia. ¿Y de qué edad? Teníamos 9 años en ese momento. No. Teníamos 9 años en ese momento. Yo empecé pues, la batería, bueno, empecé con este compañero, y ya en el colegio, que era un poquito más respetadito en ese sentido, ¿cierto? Por lo que ya estaban dando con este compañero. Entonces, eh, pasa algo con los profesores, con una docente, y mis abuelos me consiguen otro colegio y me voy para este otro colegio. Ahí es donde, por ejemplo, yo como padre le digo mucho a mis hijos, hay que tener cuidado con las amistades y con las personas también que nos estén viendo en este momento. Hay que tener cuidado con las amistades de nuestros hijos, porque hay amistades, hay buenas amistades y hay amistades buenas, que es una diferencia muy grande. Y lo decía Wilson Tamayo en el Congreso de las Familias. Hay amigos que son buenos, sí, hay buenos amigos, ¿cierto? Pero hay amigos más buenos que nos llevan a Dios. Esos son los que valen la pena realmente. Y, y en mi casa siempre me decían mucho cuidado con nuestras amistades, mucho cuidado con ellos, pero yo pensaba que era cantaleta de los abuelos. No, esto sí, cantaletosos. Yo no, qué pereza, miren, y bueno, allá conocí otros amigos, pues tuve otros compañeros, pasó sexto, séptimo, octavo y perdí octavo. En el tercer periodo le dijeron a mi mamá, ya su hijo perdió el año, no hay nada que hacer con él. Era tanto como quizás ese vacío y esas ganas de buscar como una atención en mi casa, una atención en alguien, que nosotros fomentábamos el desorden en el salón. A nosotros nos llamaban los del hueco, porque éramos siempre como los mismos. Al último, los profesores nos decían, váyanse para la casa. Profe, no nos hacía anotación, no, váyanse. Y nosotros arrancamos para la casa, no íbamos a estudiar, y ahí empezó como el vicio del cigarrillo. Eso fue en sexto, yo tenía 15 años más o menos, 15 añitos, cuando empezamos con el cigarrillo. Empecé a conocer a otros, y pues ya conocía el rockcito, ya conocía las baladas del rock and roll, pero con estos otros amigos terminamos de conocer no solamente el rock, sino que empezamos a conocer un poco más allá del metal. Empezamos con el heavy metal, que no es satánico, pero empezamos a centrarnos más en lo que es el black metal y lo que es en el death metal, que es el metal muerto o el metal negro, que ya ahí sí empieza un poco más pesado, ya ahí sí empieza muy pesado la música. Entonces, con estos muchachos, pues como yo ya sabía tocar batería, me encantaba la música, tuve mi primer banda. Tuve mi primer banda de metal. Eh, Grabamos varios videos. Bendito sea mi Dios, pues por gracia de Dios, yo como que por ahí ya no están. Entonces, Ay, eh, sí.
que no se Eso, escucha. eso ha sido impresionante. Entonces, perdí el año, repetí año, siguió mi transcurso de vida, yo seguía por ahí de vez en cuando fumando cigarrillo, de todo, ya bebía, ya estábamos en sexto y pues decíamos, venga, vamos a ir a amanecer a la casa de tal compañerito, íbamos, hacíamos tareas y ya el resto era salir a beber a la calle, un niño, siendo un niño. Y era porque no había un padre ahí en ese momento que tuviera esas reglas en la casa. Y Entonces, perdón, y tu abuelita estaba solita, pues era solita criándote. mm, más o menos, yo podría decir que sí, porque mi abuelo pues trabajaba, es un hombre muy trabajador, yo lo admiro demasiado, yo lo amo mucho, incluso yo no le digo mi abuelo ni nada, sino que yo le digo mi papá. Mm. Y es un hombre muy responsable, pero como es un hombre de finca, esos hombres de finca son de los que yo suplo con esto en la casa, entonces yo no tengo necesidad de hablar, de un consejo ni nada de eso. La que me aconsejaba era la abuela o mi tía, que fue, que fue mi otra mamá. Entonces, así empezó a pasar mi vida, empecé a conocer más amistades, me hice el primer tatuaje. A mí, a mí me goza mi esposa por ese primer tatuaje, es muy feo. Y bueno, entonces empezó como ese gusto por los tatuajes, ese gusto por el tatuaje. Tenía pues varios compañeros y empezamos a querer buscar, empezar a buscar todo acerca como del anticristo, todo acerca del ocultismo, todo acerca de la magia negra y todo esto. Y fue una gracia de Dios realmente que Él no me dejó caer tan fondo, tan al fondo en la magia negra. Me gustaba mucho el ocultismo, conozco todo este tema, pero, pero Dios no me dejó llegar hasta el fondo. Dios no me llegó a dar, no, Dios no me dejó llegar hasta ese fondo tan Lo oscuro. conociste, pero no practicabas nada. No, más bien era quizá un ateo practicante, pero un ateo no porque tuviera argumentos de que sabía que de pronto Dios no existía, sino que estaba peleado con Dios por todo lo que había vivido en ese año que mataron a mi padre. Okay. Entonces, como empecé a crecer, como empecé a tener dudas, empecé a tener todo este tipo de preguntas, nadie me las contestaba, pero sí había alguien que me las contestaba y era el enemigo o era el mundo. Y, y ahí hay una frase muy linda que dice, si yo no me encargo, pues si los padres no se encargan de que los hijos conozcan a Jesús, el mundo se encargará de que no lo conozcan. Ujú. Y eso se encargó el mundo, de que yo no conociera a Dios, sino que más bien empezara a odiar a Dios. Y ya pues tenía todas estas amistades, ya empezábamos a hacer todo esto, había unos que incluso ya empezaban a ir a cementerios en la noche, a hacer cosas allá. Yo siempre tuve como ese recelo. Yo decía como que, uy, no, o sea, ya hasta acá llego yo y sentí algo que no podía avanzar más y no llegué Había, pues hasta esos extremos. había algo que te protegía, que siempre como que no te dejaba ir más allá de Al donde fondo. seguro te hubieras quedado. Quién sabe qué habría pasado más allá, ¿cierto? Y ahí es donde entra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tan grande que deja que uno viva muchas experiencias para Él hacer sus milagros ahí, donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y, y pues fue realmente muy impresionante. Pasé por muchas bandas de metal, death metal, tuve una banda de punk de esos crestudos que se paran el pelo como a un rey. Hicimos varios concierticos y, y realmente pues como que no llenaban nunca. O sea, tocaba
ensayábamos, montábamos canciones, se grabaron discos, pero como que no había nada ahí, siempre quedaba vacío. Y siempre, perdón, siempre estuvo ese vacío en mi corazón, que con las amistades, con los vicios, con la música, con nada de eso se llenaba, con mujeres, con nada de eso se llenaba. Y era un vacío, pues, que solamente llena a Dios y solamente lo llegué a comprender años después. Entonces, eh, así fui creciendo, ya se llegó la época de la universidad, tuve una novia por muchos años, no fue una relación buena, siento que esa relación, pues ahí hubo algo raro, porque siempre era un apego muy fuerte, era un apego muy maluco, y eh, en esa época, cuando nos dejamos, eh, empecé yo a vivir solo y empecé a conocer mujeres y mujeres y mujeres, seguía con la música y empecé a conocer demás vicios, empecé a conocer más vicios y me adentré fuertísimo pues en las drogas, no era como cual drogadicto, sino que estaba responsable con mis cosas, pero siempre estaba el vicio, siempre estaban las malas amistades ahí llamándome siempre, negro, caiga a tal parte, hay una reunión, hay esto, y entonces siempre digamos que así estuviera acostado durmiendo, pues paraba, me vestía y me iba para la calle. Y entonces, en esa época yo vivía pues en otro pedacito de barrio que queda acá que queda en Guayabal, y como había una sed de venganza, a mí se me pidió, perdón, contar algo, y era que yo había crecido, yo estaba creciendo y pasaron 2, 3 años y yo había prometido cobrar venganza por la muerte de mi padre. No, nosotros sabemos quién fue el que lo hizo, y yo había dicho, voy a vengarlo. Yo tenía 9 años cuando eso, y ya tenía una sed de venganza. Pasaban, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa por mi casa, y en el segundo piso de mi casa ponían una de las estaciones donde pues cae Jesús, pasa esto, a mí me estorbaba Dios. Yo ponía black metal y lo ponía duro para que le estorbara al Padre, pero realmente lo que me estaba estorbando era la presencia de Dios. Claro, qué fuerte. ¿Y tú sentías, Jonathan, metido en ese mundo y en esa música y todo, sentías como algo, ¿cómo te digo yo? Como tuviste de pronto experiencias, porque yo he escuchado que tienen sensaciones, sueños. Experiencias como Sí, oscuras, como malas. porque ahí está como el demonio a flor ahí. Sí, realmente sí. Incluso creo que es el santo cura de Ars, no recuerdo, dice que el demonio no tienta, o el demonio digamos que no se le parece esa flor de piel a una persona que vive en pecado, ¿cierto? Porque, pues, perdón, ya es de él. Okay. Entonces, Ujú. como yo era ya prácticamente de él, no, digamos que no sentía muchas cosas así, pero sí. O sea, yo desde niño sentía muchas cosas paranormales en mi casa. eh, Siempre estaba solo en el segundo piso, escuchaba pasos, hablando. Una vez estaba durmiendo y me pegaron. Yo me levanté como asustado y yo vi qué pasó acá, miré por todo lado y no había nadie. Estaba ahí solo. Y cuando estaba viviendo ya con mi mamá, sí empezaba a sentir cosas malucas, pero no me daba tanto susto. No Ujú. sentía como esa presión realmente. Sí, Y, y entonces ya pues empecé a conocer un poquito más del satanismo y empecé a conocer
todo este tipo de la parte ocultista, y yo atacaba la iglesia. O sea, no contento solamente con ponerle ese tipo de música al sacerdote o las personas que llegaran ahí, sino que atacaba a la iglesia, atacaba a los sacerdotes, atacaba a las religiosas, los religiosos, atacaba al Papa, atacaba a Dios, atacaba a la Virgen María. Y era muy fuerte. O sea, no entro como en detalle porque se me escaramuza la piel y me dan ganas de llorar porque realmente fue muy maluco vivir todo este tipo de cosas. En ese momento yo no miraba la magnitud de lo que estaba haciendo, de lo que estaba pasando. Claro, entiendo. Y ahora, Jonathan, el satanismo y los chicos que están ingresando a estas sectas está muy grande, muy regado por todas partes. Me imagino que ya nos vas a contar cómo saliste, porque qué rico que, no sé, las madres o los familiares o amigos que tengan a alguien en esto, pues sepamos de pronto qué hacer o cómo poder ayudar. Aunque yo tenía una pregunta primero, Jonathan, y es, en ese tiempo que estaba pasando por todas las situaciones, ¿qué te decían, pues, tus abuelos, que en ese momento eran ya tus papás? ¿Qué te decían ellos? Hermano, pues mi abuela siempre me dijo, no, esa música es mala, esa música es satánica, tenga mucho cuidado, no me escuché eso, pero pues ya yo era desobediente y yo no le hacía caso. Yo le decía, no me moleste, esa es mi música, a mí me gusta eso no es malo, pero en el fondo estaba completamente metido. Yo le decía, Claro. no, eso no es tan malo, pero uno siempre buscaba el embuste para las abuelas, para la abuela. Yo siempre buscaba decirle mentiras para que después no me molestara como por eso. Claro. Sí, pues hay parte, la parte de ser satánico no es solamente, no es vestir de negro realmente, porque pues incluso a mí me gusta la ropa oscurita y así se ve un poquito más la medalla. No está mal. A mí Me también me gusta. encanta el negro. Sí, entonces me gustan las camisetas negras, azul oscura y eso. Y vestir de negro no significa ser satánico. Vestir de negro no significa ser satánico. Pues hay personas satánicas y satanistas que uno los ve y son de corbata. Uno los ve y son con camiseta polo y pueden tener una empresa, pueden ser empresarios, pueden ser colaboradores en X empresa y uno no sabe que son satánicos o que están metidos realmente con el ocultismo. Y ahora, hoy en día está a flor de piel. Hoy está a flor de piel con la nueva era. Hoy está a flor de piel con todo esto que está pasando porque hay una sed de Dios grandísima. Y aunque estemos haciendo algo, no está siendo suficiente para lo que está pasando en este momento. Si nosotros vemos la cifra de las personas que se están suicidando, ¿por qué se suicidan las personas? Porque están sufriendo de depresión. Y esa depresión es porque por unos vacíos, y esos vacíos vienen de falta de Dios, falta de unos padres en la casa. Entonces, por ejemplo, yo por eso les digo que yo era satanista, yo era satánico, era en el ámbito que yo celebraba esta música, yo celebraba todo esto, me gustaba estar en esos ambientes, aunque no practicaba, aunque no hice nunca, por gracia de Dios no me dejó consagrarme al demonio, porque un 31 de octubre se consagran personas, se consagran sacerdotes negros al demonio. Entonces, así uno escuche, así uno toque, así uno haga esto, está siendo parte de esa misma celebración, está siendo parte del satanismo. Claro. ¿Y cuánto tiempo más o menos estuviste en ese camino? Más o menos cuántos años o cuánto tiempo estuviste metido ahí? Hasta el 2018, Mm. hace 6 años, más o menos. Y Ok. hasta esa época. Eso fue
Eso fue desde el 2007 más o menos hasta el 2018, fueron 11 años militando todo Mucho esto. mucho Sí, tiempo, pero ahora sí puedes ver ya ahora todo lo que el Señor te protegió, porque es que no 11 años, y además que es como la droga, cada vez más, cada vez más, cada vez más, algo más grande, algo más fuerte. Yo conozco varias personas que estuvieron en sectas satánicas o en cosas de estas y a salir de allí es complicado. Y yo te quería hacer una pregunta que le he escuchado a varios, pues, que han pasado por esa situación y es, ¿fuiste feliz en algún momento que estuviste ahí metido? no, siempre uno es cargando con odio. Uno, Eso, uno dice que está siendo feliz o uno sonríe, pero es mentira. Uno siempre es con odio, uno siempre es mirando feo, uno siempre es queriendo como imponer. Una persona así siempre va a imponer, siempre va a querer salir, pero de la manera mala. Y realmente, ¿qué es lo que yo te decía? Yo siempre hacía algo o salíamos de fiesta o hacíamos cualquier cosa y era una felicidad, pero era más bien una alegría y pasajera, era una alegría pasajera, porque ya al otro día o a las 2 horas de que había pasado todo, quedaba otra vez con el mismo vacío, quedaba otra vez Claro. con esa maluquera, venga, y entonces, ¿y por qué? Entonces mira uno para el techo, para el cielo, uno mira para todo lado y no pasaba nada, estaba solo. Ujú. Ay, Sí, porque será, pues un paréntesis aquí, alguien te está diciendo que te ama, yo no sé. después, Esposita. Qué belleza. Qué hermosura. Por ahí conocimos también a la esposa en un retiro. No, yo que me ponía a pensar por qué las personas sabiendo todo lo que pasa el 31, que hay consagraciones de este tipo, que matan bebés, que sucede todo lo que sucede con el cuerpo de Cristo, porque sin embargo la gente sigue disfrutando salir con un disfraz y celebrar este día, qué triste, cierto, muy fuerte, muy fuerte. Y sí, eso que aquí no vamos a hablar de todo lo fuerte que pasa ese día, porque son cosas realmente atroces, cosas que uno yo creo que ni se alcanza a imaginar, porque bueno, esta historia es tuya, pero entonces cuéntanos qué sucedió y cómo el Señor ahora te tiene aquí así, con ese rostro diferente. sí, incluso por ahí en mi Instagram hay varias, como dos publicaciones o una publicación, una foto de mi antes y mi después, mi antes y mi después, Mm, como se veía incluso, eh, les cuento, este Instagram es nuevo, porque me tocó borrar el viejo, porque pues había mucha contaminación ahí, realmente había demasiada contaminación. Eh, he tenido 3 ataques o 3 tentaciones fuertes, y es que mi banda favorita en el mundo era Metallica, y me gustaba mucho otra banda, y yo trabajo como ingeniero de datos y como servicio al cliente senior para Estados Unidos. Entonces estaba chateando y me entró un chat de alguien y me decía, hola, si no te gusta el vino de Megadeth, es otra banda de thrash metal, si no te gusta el vino de esta banda es porque tu banda favorita es Metallica. Y yo como, hola, te has contactado con Black Decker, ¿cómo te puedo ayudar? Y se desconectó y se fue. mm, Como, uy, qué impresionante. Llamé a mi esposa y yo, amor, mira, mira. Bueno, y hubo otro que fue con mi Instagram viejo y me contactaron de una joyería de Estados Unidos. Y era básicamente para ser embajador de otra joyería gótica. Me daban yo no sé cuántos miles de dólares, tenía descuentos y tenía muchas cosas que mi perfil se ajustaba a las necesidades de la joyería. ah, con razón lo cerraste. Yo, descuentos en el infierno. Ay, bendito, no callar. Muy No, terrible. la Entonces, María Purísima. sin pecado concebida. Entonces, pasó otra que fue con mi Instagram nuevo. Y es que el demonio, no sé, o sea, el demonio no descansa. El demonio no descansa.
descansa, pero Dios tampoco descansa, Él siempre está ahí pendiente, Él siempre está ahí con nosotros. Y, y me llegó a este Instagram hace 2 semanas, estaba hablando con mi esposa porque yo siempre quise tener una batería. Yo siempre quise tener una batería, mi propio instrumento. Entonces yo pensaba como en la banda, yo bueno, esto, pero nunca tuve dinero, pero nunca tuve la oportunidad de comprarme una. Están en el Entonces, momento de la conversión. Entonces, Dianita, tenés ya voy para allá. que Dianita, que ya va para allá. Y Anita, More Entonces, suspenso. estaba hablando con mi esposa porque precisamente hace unos meses un hermano que lo quiero muchísimo me escribió, me mandó un mensaje y me dijo que me tenía un regalo que fuera a la casa de él y fuimos y me regaló una batería electrónica. Entonces con eso empecé a ensayar. Y después me llamaron, me escribió otro hermano y me mandó unas fotos de una batería y pues ya me llegó esta belleza que está ahí. Yo le llamo la bullosa. Qué belleza. Bueno, cuente pues cómo lo rescató el Señor. Bueno, fue difícil, fue un tiempo difícil. Imagínate. Bueno, el mensaje que me llegó, perdón, el mensaje que me llegó al Instagram fue, yo estaba hablando con mi esposa, le dijimos, bueno, ya San José nos correspondió con la batería, ahora falta el carro para poder movernos para los apostolados y falta la casa. En el qué padre, Instagram con me toda. llegó un mensaje al otro día de alguien queriendo seguirme y me mandó el mensaje diciendo para pertenecer a los Illuminati. Hay personas que no creen en la élite, en los Illuminati, y me escribieron para pertenecer a este grupo, a esta secta. Me daban $1.000.000 por la entrada, una casa propia, un carro y descuentos y muchas cosas de lo que pasa. No te puedo creer. ¿En serio? O sea, todo lo que querías, el otro se apareció dándotelo súper fácil. Correcto. Bendito Pero la sea Dios. esposita que sí arregla el celular, que Y, no se ve bien. pero Solo que se me ve mover bien, lo que o lo como daña. que no me No se ven. ponga a mover lo que lo daña. Sí. Siga, siga con la historia que está muy emocionante. Entonces, bueno, ¿cómo llegó el Señor a mi vida? Por medio del tesoro que yo tengo, un regalo que Dios me dio, que es mi esposa, yo la amo con todo mi corazón. ¿eh? Mi esposa es, ah, yo no sé, no, es que Qué es, belleza, qué belleza. y me da muy fuerte porque Dios, pues en el Evangelio dice, hombres amen a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia. Y yo intento amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia. Entonces, yo la conocí después de estar mucho tiempo en el mundo, conociendo muchas mujeres, pues salía con varias mujeres y la última fue ella. Yo estaba, eh, yo tenía una lesión en la rodilla y yo le dije a ella, salgamos, pero tengo una rodilla mala, entonces estoy andando cojo. Y yo, entonces ella me dijo como, listo, no importa, salimos la primera noche y algo muy curioso y es que yo la recogí en carro, pero yo nunca me bajé para abrirle la puerta, sino que ella se montó de una en el carro. Cuando yo me iba a bajar, porque ya habíamos llegado a la parte donde fuimos, yo me iba a bajar para abrirle la puerta, ella se bajó primero. Yo pagué, me bajé y yo, ay, es que es muy grande. Yo, ¿qué? Es muy alta. Mi esposa mide 1,75, yo mido 1,67. Sí, 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 yo me acuerdo de que es muy alto. Y entonces yo decía, yo, ay, es muy alta, y mi esposa decía, es muy bajito. Entonces yo iba con otras intenciones, pero finalmente terminamos hablando y eso me empezó a gustar mucho, que yo veía que ella se reía y yo decía, yo ya parece como que hubiera estado en cautiverio, se ríe por todo. Y empezamos a salir, empezamos a hablar y, y yo llegué y yo dije, yo bueno,
tengo que sentar cabeza, tengo que hacer las cosas bien. Le hablé con ella y le dije, lo que pasa es que usted me está gustando y yo en este momento ya lo que busco no es una relación de niños, yo quiero es una relación para buscar una familia. Y ella ya me había dicho que tenía 2 hijos, Celeste iba a cumplir 2 añitos y Samuel tenía 4 o 3, no recuerdo. Y entonces, pues a mí realmente no me importó que ella tuviera los 2 niños. Yo le dije, yo no me importa. Y empezamos a salir. Ella no quería al principio una relación seria. Nos conocimos por Instagram. Nos conocimos por Instagram. Yo empecé a hablar con ella por ahí. Ya pues ahí fue cuando empezamos a salir. Entonces ya yo le dije a ella, yo venga, yo quiero que seamos novios. Y ella me dijo, como, no, 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 no. Y yo quiero que seamos novios. Yo iba al otro día para San Andrés y ella me dijo, mañana le digo, listo. Llegué de San Andrés, empezamos a hablar, empezamos a salir ya un poquito más formales. Eso fue en junio del 2018. En julio, eh, empezando agosto, formalizamos la relación. En agosto, octubre, noviembre, diciembre, los 3 meses, le propuse matrimonio. Yo le dije, venga, estábamos reunidos con toda la familia, fueron 3 anillos de compromiso y se me cayó uno en pleno parqueadero, yo estaba asustado, a mí me pasó de todo. 3 anillos y como, ¿por qué? Para confirmar, confirmar y confirmar. Eso, 3 veces, 3 veces le preguntó el señor a Pedro que si lo quería, Ay, qué belleza. Bien. pero es porque son 3 personas, era mi esposa, Samuel y Celeste. Ah, qué bien. Entonces, Qué hermoso. ella me dijo que sí. Ya después con el tiempo fue que me di cuenta que ella salió corriendo para la tienda y dijo, es que yo qué acabé de hacer, yo porque le dije que sí. Nos casamos en junio del 2019 y cuando nos casamos llegamos de la luna de miel y ya empezó eh, esa parte para empezar a buscar a Dios. Pero, Y perdón, ¿y te casaste por la iglesia? sí, sí, nos O casamos por la sea, iglesia. ¿qué pasó con todo eso que sentías tan horrible y Y todo? metido en una Porque iglesia, tuviste que comulgar, con sacramento. confesarte y todo eso, ¿qué pasó con todo eso? O sea, habías hecho la confirmación, había hecho todo. Sí, yo había hecho todo. Después de la confirmación fue que empezó toda la parte oscura mía. Ujú. Fue que me dejé arrastrar. Eh, yo incluso, yo hablaba y yo hablaba con el Señor y yo vi, o sea, que pesar porque hoy muchas personas, muchas parejas, muchos matrimonios se casan por la iglesia, no por el santo sacramento, no por la unión conyugal con Dios, porque son 3 los que se casan, no 2, son 3 los que se casan. Y uno muchas veces se casa ahí por la iglesia y es no sé, por una tradición, Por por una cumplir. tradición, no por una santa tradición de la Santa Madre Iglesia Católica, sino por tradición familiar, porque diga uno es que si se casa por la iglesia está bien, ¿cierto? Incluso podría decir, no sé, que puede que yo me haya casado casi en pecado mortal por no haber hecho un buen examen de conciencia, porque no había quien nos hubiera orientado, porque también donde hicimos pues el cursillo no fue como una buena orientación. Entiendo. Entonces, nos casamos y llegamos de la luna de miel. Cuando llegamos de la luna de miel, a mí me dio otitis severa en los 2 oídos. Y yo, esto tan raro, bueno, me fui para el médico. eh, Luego me dio varicela por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Me dio varicela incluso en las palmas de las manos, en las palmas de los pies. Tengo todas las vacunas. Pues
tenía todas las vacunas y, y no sabíamos pues por qué. Yo pensaba que no tenía las vacunas contra el sarampión, rubeola y todo eso, y resulta que sí. Después después de que yo vuelvo a trabajar por la incapacidad de la varicela, al otro día mi esposa empieza a sufrir de convulsión, ataques de epilepsia. Entonces fue muy duro porque trabajábamos en Sabaneta y yo salí como un loco en la moto a ver qué le había pasado a mi esposa, todo. Arrancamos con ella para el médico, en el médico pues me dijeron como no pasó nada, no salía nada en los exámenes de sangre y le, le, le ponían solamente medicina y ya. Después eh, eh, siguieron las convulsiones casi que diarias, una diaria. Entonces en el trabajo de ella pues le dijeron como no, mira, quédate mejor en la casa, cuando te sientas mejor, cuando pase todo eso, puedes volver, acá están las puertas abiertas. Y yo ya pensaba, y yo bueno, mi enfermedad, mis dos enfermedades, la enfermedad de mi esposa, todos los días me levantaban a las 3 de la mañana, todos los días me levantaban a las 3 de la mañana. Siempre me levantaba yo y había algo parado, yo sentía que me estaban mirando desde la esquina, me tocaban la ventana, me tocaban la puerta, un montón de cosas. Y yo como, ay, por Dios. Bueno, como yo ya tenía, digamos que esa sensibilidad espiritual y yo ya sabía qué era lo que estaba pasando por haber estado metido en toda esta secta, yo dije, yo esto es brujería. Entonces, yo contacté a un brujo para que nos limpiara, para que nos sacara la brujería. Y por después, eso es un desconocimiento muy grande porque muchas personas que dicen ser católicos van donde personas a que lean las cartas, a que es que esta habla con los ángeles, voy a ver qué me van a decir, es que todo eso es de la misma brujería, todo eso es cortado con la misma tijera. Y yo iba a pagarle a este grupo para que nos hiciera ese trabajo. Y mi esposa ya conocía a alguien que quizás ustedes lo conocen, al padre Gerardo Piñeros. Sí. Sí, señor. Entonces, ese fue mi retiro espiritual. Un Qué poco voltaje. talladito, un poco talladito ese retiro espiritual. Intentamos ir en 3 ocasiones, no estaba, se había ido para Medjugorje, no atendía ese día. Y la última vez que nosotros íbamos a ir, nos atendió fue Chelita, la que le ayuda al padre. Le contamos todo lo que pasó. Ella nos dijo, hagan la tarea. La tarea era una novena a San Charbel. Santazo, muchachos, un santazo. Eh, entonces nos decía, tienen que estar en gracia de Dios. Yo, bueno, a confesarme, a hacer la novena. Yo yo ya estaba trabajando, pues como me echaron del otro trabajo, otro regalo de Dios, aunque no hubiera estado con él, conocí pues esta otra empresa, yo le contaba a mi jefe qué era lo que nos estaba pasando y él me daba permisos de salir a las citas donde el padre Gerardo. Perdón, los que no sepan quién es el padre Gerardo es un padre exorcista de acá de Medellín, que realmente es muy Sí, interesante. el padre pues no es exorcista No es, oficial, No, no, pero él tiene un don de de liberación muy yo liberación. pensé que él era maravilloso. exorcista, No, hace Sí, muchas liberaciones. No, porque yo estaba allá y te digo que eso es, Candela. eso es de yo creo locos. que porque eso es impresionante, yo creo que solo con pasar hay liberaciones, ¿no? Correcto. Okay. Sí, hay personas que incluso las llevan después de que termina la Eucaristía con él porque no aguantan la Eucaristía. Entran a la iglesia y entran en proceso de liberación de una. Exacto, sí, es increíble. Sí, entonces, entonces hubo varias veces pues bueno, entonces fuimos la última y yo fui por la moto. Yo sentía que me seguían, que me estaban mirando, que estaba pasando un montón de cosas detrás de mí. Yo tenía mucho susto, ya sentía nervios, yo ya ahora sí sentía lo bueno y lo malo. Eh,
prendí la moto, salí, puse el carnet, se abrió la puertica pues de la moto, se me apagó. Se, se apagó la moto y se dañó toda la parte eléctrica de la moto. A Luna 19, el padre Gerardo está en una parroquia uniquía que se llama Jesús Misericordioso. Entonces, Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, y prendió la moto. Prendió la moto. Eso fue impresionante. Arranqué para la casa, llegué a mi casa como a las 2 de la tarde, 2:30, no es hora pico. Cuando salimos en el carro para irnos para donde el padre, ya había ataco por todo lado, por todo Medellín. Eran las 2 de la tarde. Finalmente llegamos donde él y yo estaba nervioso, yo sentía de todo, ya empezaron o sea, él da unas citas, uno va en la tarde, antes de Eucaristía, y uno debe hablar con él para que ya él diga, sí, o sea, es un don de discernimiento, y él dice, eso con oración suya, o con Eucaristía, o venga con cita. Nosotros ya teníamos la cita, y llegamos temprano, empezamos a hacer el rosario con todas las personas que habían ahí, y ya empezamos, pues ya llegamos a la última habitación, y yo era así asustado, yo me paraba y yo sentía de todo, y yo, mi amor, yo tengo mucho miedo, mi esposa, tranquilo, y yo, no, tranquilo, yo estoy mal, loco, yo estoy como raro, desesperado, sentía de todo. Cuando finalmente se abrió la puerta y salió la última persona, yo entré, pues yo sentía un pánico. Pasaron dos situaciones en ese momento. Y les voy a contar la mía. Y después le cuento la que vivió mi esposa. Yo entré y había un cuadro de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, muy grande, con unas velitas ahí, muy lindo. Cuando yo entré, yo, ay, qué lindo. Pero sentí, o sea, me retorcí impresionante, cerré la puerta, entré, saludé al padre y eh, y le empecé a contar al padre toda la historia de nosotros, por qué estábamos ahí, qué era lo que nos estaba pasando. Entonces el padre empezó a hacerle oración a mi esposa, luego cuando, pues yo pensé, yo decía, yo no, ella va a chapalear acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí está el padre. Cuando finalmente no, me tocó a mí y entré en proceso de liberación. Entonces, después fue una oración fuertecita. Me devuelvo la otra parte de la historia, lo que pasó en realidad. Fue que yo cuando entré, sí me retorcí, pues al ver el cuadro de la Virgen María, me seguí derecho, me senté, no saludé y no hablé con nadie, me quedé callado. Mi esposa se devolvió y dijo mira, Ana, este tan grosero. Ella cerró la puerta, se sentó y le contó al padre toda la historia de lo que nosotros habíamos vivido. O sea que en tu mente estaba que tú habías saludado, que habías contado todo. Bendito Dios. Y la realidad era que no habías hecho eso. No había hecho nada. Lo hizo la esposa. Sí. Yo no había sentido, o sea, yo viví, yo sentí que le había contado eso al padre, pero fue realmente mi esposa. Entonces empezamos el proceso de liberación, fue muy fuerte y él nos dijo, bueno, mi negro, vamos a ver cómo nos va en Eucaristía ahorita para dar la próxima cita. Listo, padre, de una. Yo veía que al principio, abro un pequeño paréntesis acá, al principio yo decía, ya estas personas, ¿cuánto le pagarán para que se revuelquen ahí? O para que griten. Y resulté yo gritando, resulté yo ahí revolcándome. Y a mí no me pagaron. Bendito Dios. Entonces, empezó la Eucaristía, en pleno Evangelio, yo veía que varias personas a los lados míos se iban cayendo, en proceso, se iban cayendo y se iban cayendo, y yo, ay Jesús, ¿yo qué pasó acá? Bueno, se llegó la comunión. Hay muchas personas que dudan del cuerpo de Cristo, y él dijo en su palabra, el que coma de mi carne tendrá vida eterna, ¿cierto? Vivirá para siempre. Coman, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Cuando yo fui a comulgar, la comunión es delgadita, el cuerpo de Cristo es delgadito. Yo comulgué y se puso
del tamaño del celular, más o menos una cosa así grande, Corre. un pedazo de carne en mi boca. Y me No. mareó. Yo me sentía que me iba a caer, entonces me fui derechito, me arrodillé y empecé a orar. Empecé a darle gracias a Dios por todo lo que había pasado y me quedé ahí. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, yo estaba en shock todavía. Ese día era misa, él la llama misa de sanación. La misa de sanación es todas, de lunes a domingo, si se repiten. Todas las Eucaristías son de sanación. Pero él, al final de la Eucaristía, él es muy devoto de los tres Ave Marías, del poder de los tres Ave Marías. En el primero, yo empecé a llorar y a llorar y a los gritos y llore y llore y llore y sentía en mi corazón que yo me tenía que arrodillar. Claro, yo a quien adoraba antes, al enemigo. Dios estaba reclamando su puesto. Dios estaba diciendo, venga, tocando la puerta de mi corazón, déjame entrar. Y yo sentía esa necesidad, esas ganas de llorar, de todo, y yo me arrodillé, yo me tiré al piso así postrado, como creo que era David, el rey David cuando se postró en el arca, yo me postré ahí en el suelo y me tiré y llorando y hacía el Ave María y lloraba y sentí una mano grande en mi espalda. Se puso así una mano grande en mi espalda, pero yo no la sentí de miedo, sino que la sentía como cuando uno hace algo, cuando pasa algo con uno y el papá lo abraza a uno, que uno siente o sea, como ese castillo con el papá. Eso sentía yo. Y, y fue muy impresionante. Terminaron los tres Ave María, yo me levanté, dejé de llorar, miré a mi esposa y yo, mi amor, usted me puso la mano en la espalda. Y ella me dijo, mi amor, no. Y yo, bueno, seguí. El padre nos dio cita para 2 días después. Empezamos un lunes, eso fue en diciembre. Empezamos un lunes, fuimos al miércoles, siguió otra vez pues el proceso de liberación, de sanación con el padre. Y yo a él nunca le dijimos que a mí me levantaban a las 3 de la mañana. Pero perdón, en esa misma Eucaristía, antes de que él nos diera la cita, yo le pregunté, yo, padre, ¿cómo combato esa brujería? Y me dijo, Santo Rosario y Eucaristía diaria. Yo fumaba mucho, o sea, yo fumaba diario, todos los días me fumaba por ahí unos casi 10 15 cigarrillos diarios. Yo fumaba mucha marihuana. Empezamos un lunes, llegamos a la casa, pusimos Santo Rosario, yo no sabía cómo hacerlo, lo pusimos y lo hicimos. Al otro día me fumé por ahí unos 4 cigarrillos, poniéndole muchos en el trabajo. Llegué a mi casa, fuimos a Eucaristía, llegamos a la casa, mi esposa y yo, pusimos el rosario y yo sentía que estaba cochino, que estaba empantanado. Yo sentía que estaba sucio haciendo el rosario. Al otro día me levanté miércoles, fui a mi trabajo como usualmente, parqueaba la moto, compraba tinto y cigarrillos para fumar antes de subir y compré el tinto solo y me fui. Iba tomando el tinto. Yo no caí en cuenta de lo que estaba pasando. Yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Solo me tomé el tinto. El señor de la tienda me miró raro y yo seguí. Luego se llegaron los compañeros del trabajo. Negro, ¿vas a fumar? No, hacele, todo bien, no quiero. Por allá en el descanso, en el primer break. Negro, ¿vas a fumar? Yo no, hacele. Negro, te compré un cigarro, el que te gusta, ¿vas a fumar? Yo no, hacele, no quiero ya. En el almuerzo estaba hablando con mi esposa, a ver cómo iba. Escuchó cuando yo negué un cigarrillo y ya, ¿qué? Tanto tiempo luchando con usted para que dejara eso. ¿Es en serio? No me lo creo. Yo, mi amor, sí, ya no quiero, ya no me gusta, no me nace, no siento ganas. Y ese fue el primer, una gracia tumbativa que me dio mi mamá. Eh, Qué belleza. luego, luego seguimos yendo, el padre como que negro, ya estás durmiendo mejor. Él no sabía que o sea, yo nunca le conté que no dormía, pues que no era capaz de dormir en la noche. Él como que mi negro, ya has dormido mejor. Y yo,
Ah, sí, padre. Y ahí como que, ¿quién le dijo? Pero bueno, seguimos y el primer llamado de mi mamá para pertenecer a su ejército fue después de que empezó todo este proceso y yo ya estaba engomado con las cosas de Dios. Ya quería Dios para todo lado, Dios para arriba, Dios para abajo, venga, y yo, o sea, estaba estrenando juguete, ¿cierto? Un niño estrenando juguete con su dulcecito. Y, y yo vi al muchacho de la tienda que tenía una medalla. Y yo empecé a buscar las medallas y ahí estaban las medallas de San Benito, las medallas de San José, de la Virgen María. Y yo, mi negro, a cómo la medalla y la cadena? Y él como, ahí no fue él quien me contestó, sino ella. Me dijo, tienes que consagrarte primero. Y yo quedé como, yo Entonces, listo, de una. Yo no dije en ese momento que era eso, yo dije, listo, volteé y mi esposa había acabado de llegar, cuando yo, mi amor, nos tenemos que consagrar. Y después dice que, bueno, cuando llegué a la casa y yo, ¿qué es eso de la consagración? Bueno, empezamos a buscar y como ya estábamos frecuentando más el rosario, yo, mamá, muéstranos con quién con quién quieres que nos consagremos, dónde nos vamos a consagrar. Y empezamos a ver mucha publicidad, muchos videos de lazos de amor mariano. Lazos, 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 lazos. Por allá hablé con el padre Gerardo ya lo último y él me dijo, hermano, conságrate con lazos de amor mariano. Ahí fue otra vez la mamá confirmando que era con lazos y que era la consagración. Cuando llegamos a la consagración, cuando salimos de la última cita con el padre Gerardo, pues ustedes se dieron cuenta que yo fui muy impuro, yo fui muy impuro y luchaba con todos estos vicios. Salí de la iglesia con mi esposa, nos montamos en el cable y había una señora en la esquina izquierda de nosotros, una señora, no se ve, no tenía un aspecto bueno, se le sentía un espíritu malo. Cuando se estaba cerrando la puerta, se montó una muchacha y se sentó al frente mío. La muchacha tenía minifalda y, y tenía unas sandalias ahí como romanas. Empezó a abrir los pies en pleno metrocable, a organizarse las chanclas, empezó a montar los pies. O sea, eso fue una cosa impresionante. O sea, el demonio no tiene pudor. Yo mismo volteé y empecé a mirar por allá para Bello en el metrocable y yo dije, no, quítame este cáliz de acá. Yo, señor, esto está muy duro. Yo seguía mirando por allá. Cuando llegamos a Acevedo, se abrieron las puertas, la muchacha y la señora se bajaron juntas. Nosotros nos bajamos detrás y ya no estaban. bendito Dios. Cuando veníamos en el metro, mi esposa dice que, mi amor, si te diste cuenta, y yo que la muchacha que estaba ahí al frente, es que sí, yo, ay, mi amor, no, son muy fuertes, hubo un ataque ahí impresionante, vámonos. Y seguimos, fue muy duro. Claro, es que Entonces, era un alma ahí, una, no, dos, dos, dos. sí. Entonces, ahí pues nosotros seguimos conociendo de Dios, empezábamos pues como a alimentarnos de la Eucaristía, del Santo Rosario, todo, y fue una lucha para encontrar la consagración, hasta que por allá después de un mes largo finalmente encontramos una consagración y llegamos en la lección, creo que era la 9, se llama apologética. Yo ataqué la iglesia, yo hice de todo en contra de la iglesia y llegamos precisamente en apologética y me enamoré de mi iglesia católica. Me enamoré más de la Virgen María y, y me empezó a encantar más. Entonces yo allá veía que estaba una misionera tocando guitarra. Yo, ay, qué rico que hay música. Y yo todos los días se terminaba la consagración y yo, venga, formemos una banda, yo soy baterista. Entonces ella me decía, hagan primero la consagración. Y yo, bueno, terminamos la consagración
y, y yo sentía ese llamado de ser misionero. Yo le decía a mi esposa, mi amor, yo quiero ser misionero. Y ella me decía, pues seamos misioneros. Mi esposa ha sido todoterreno conmigo, ella me sigue para todo lado. Y entonces empezamos el proceso para ser misioneros. Yo ya estaba desistiendo realmente de la música, porque yo veía no había batería, no había nada. Yo era punta de guitarra. Cuando por allá hablamos con un misionero y yo le dije, yo hermano, ora mucho por mí porque yo quiero tocar música y pues quiero aprender a cantar y a tocar guitarra. Y entonces hay otra vez la mamá. No, hay mucho persona, hay mucho misionero que cante, que toque guitarra. Necesitamos un percusionista. Ya se me abrieron los ojitos y yo, ay Dios. Y yo, hermano, yo toco batería. Entonces me dijo, conseguiste un cajón. Yo no tenía plata. Mi hijo ese día había entrado hospitalizado porque él sufre de asma, un asma letal. Sufre de este asma y ese día entró por urgencias. Duró hospitalizado toda esa Semana Santa. Eso, eso fue en el 2021. Eso fue en plena, eso fue casi en pandemia, creo. Sí, fue en pandemia, creo. Bueno, entonces, en la Eucaristía, nosotros le pedíamos al Señor por nuestro hijo, pero yo también le decía, y yo, Señor, yo no tengo plata para conseguir un cajón, usted me está llamando para esta misión, ¿qué vamos a hacer ahí? Ayúdame pues. Me llamó un amigo y me dijo, hermano, vos trabajas con diseño, y yo sí, eh, ¿cuánto me cobras por hacer estos diseños? Yo, hermano, yo le cobro tanto, era la plata del cajón. Qué belleza. El Señor va poniendo cada cosita Completamente. Y para entonces, darnos regalos. sí, me llegó la plata, empezamos a buscar, contacté al señor que hacía los cajones peruanos y lo pedí negro. Cuando lo pedí negro, yo al otro día, yo, pero yo porque soy así, lo hubiera pedido azul como el manto de la Virgen María. Qué belleza. Ustedes no me pueden creer, les voy a mostrar. Qué belleza. El cajón me llegó azul. Te llegó sin y lo Ah, pediste negro, no lo cambiaste. No, yo no lo le cambié. llegó azul. Qué Me llegó belleza. azul. Yo lo había pedido negro porque era el único color que había y me llegó Qué azul. belleza. Entonces yo empecé, yo toqué la primera vez y el muchacho de ahí del domicilio que me lo llevó es que ahí va aprendiendo. Yo así de malo soy. empecé, a, empecé a tocar y a ensayar y vivimos un retiro. Yo no había vivido retiro de conversión con lazos. Ahí, pues mi retiro había sido con el padre Gerardo y fuimos a vivir un retiro de hombres misioneros y me fui para ese retiro. Cuando allá en ese retiro era de San José y pues obviamente por todo el tema de la oscuridad, todo esto, yo ya le tenía miedo a la oscuridad, Claro. o sea, ya sentía como ese temor. Entonces allá nos decían, cierren los ojos, déjense llevar por el misionero y están con San José. Yo, bueno, cerré los ojos y esa tentación y ese miedo y un montón de cosas. Y yo no, yo aquí voy con San José. Ese día cayó un aguacero impresionante. Yo me tiré al piso. Yo me arrodillé y empecé a hablar con San José. Pasó el retiro. Pues no pasó absolutamente nadie en ese momento. En la noche, pues sí, había una vaca a las 3 de la mañana detrás de la carpa mía, es que cantando a esa hora. Yo no, eso no es una vaca. Eso, eso es el otro, haciendo bulla. Y entonces nos levantamos y había una actividad. Y fue muy lindo porque como decía ahora, donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia y pues yo no soy digno de las cosas que me han pasado, pero Dios se vale de todo eso y Dios hace milagros en uno y hace ver cosas paranormales que pues en uno, en la vida de uno, para que uno crea más en él.
para que uno vea que está su amor, que está el poder de él. Y por allá hubo una actividad y les cuento que en la silueta de mis ojos vi a San José. Qué hermoso. Vi a San José, llegué de retiro y yo hablaba con San José y yo, bueno, San José, que me mando primero de retiro, bueno, se fue mi esposa de retiro de conversión, luego volví yo. Tengo varios tatuajes, pues tengo varios tatuajes. Acá tengo un dragón, ahí no se alcanza a ver casi bien, un dragón, tengo un samurái y tengo unas letras por acá en japonés. Antes yo entrené 10 años karate también y me gustaba mucho la cultura oriental. Es una cultura llenísima de nueva era, muchas cosas pues fuertísimas. Por gracia de Dios, los tatuajes estaban sanos. Han pasado en retiros y se ha visto que los tatuajes, incluso la persona puede ser muy buena la que está haciendo el tatuaje, pero la tinta la hacen con parte de algo de los abortos, con algo de sangre y con pactos al demonio para que las personas que se hacen un tatuaje quieran seguir teniendo y tatuándose muchas veces y pues se rayan todo el cuerpo completamente. Jonathan, bueno, y entonces, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿A qué te estás dedicando ya? ¿Cómo es esa vida ya de conversión hoy en Tenemos día? 10 minuticos para cerrar. Listo. Bueno, algo rapidito. Yo soñaba con estar en un congreso de lazos de amor mariano, de vivirlo, y el Señor no solamente me puso a vivirlo, sino que me puso a servirlo. Esta vez ya estaba tocando con él. Tuve una oportunidad muy grande de haber tocado con Felipe Gómez, y Felipe Gómez, sin conocerme, me dijo, hermano, ahora hay que rockear para el cielo. Uy, hermano, bueno, para adelante. Desde el año pasado, por gracia de Dios, estuvimos tocando en el Congreso de Tu Misión Salvar Almas. Este año otra vez la mamá volvió y me llamó para tocar en el Congreso de las Familias. Ya estabas tocando, ese eras tú. Sí. Ah, chévere. Y ya, pues realmente, como estaba diciendo, acá está la bullosa, esta es la bullosa. Y por gracia de Dios, pues estoy tocando en el Ministerio de acá del Poblado, me llaman de Lazos en Occidente y me llaman de todo lado para ir a tocar y pues, claro, ¿cómo no decirle a Dios que sí, si Él me llamó primero? Y cómo no decirle a la Virgen María. No, qué belleza, qué Ha sido belleza. maravilloso. Les cuento algo rapidito y es que amemos mucho a la Virgen María, no faltemos con el rosario. A mí no me pasó nada en ese año que mataron a mi papá porque la Virgen María me llevaba, me cogía de la manito y me llevaba al colegio y volvía y me traía. Eso me lo mostró pues el Señor en una oración y pusimos en oración a ver que nos mostrara Dios en qué momento más fuerte en mi vida había estado Dios, y me mostró que en el momento cuando mataron a mi papá, que yo estaba durmiendo en el piso y todo esto, yo veía a mis abuelos y a mi tía con unas lengüitas de fuego encima de la cabeza, y ahí estaba Dios y ahí estaba la Virgen María, y bueno, pues por gracia de Dios aquí vamos perseverando. Mi esposita y yo hace unos meses tuvimos la reversión para tener más hijos, para abrirnos a la vida. Estamos pidiéndole al Señor, les pedimos oración, por favor, por nosotros. Y ya, pues ahí estamos con los niños, nuestra familia, mi esposa y yo. Para la gloria de Dios, aquí vamos luchando, perseverando en la música, y ahora sí en Dios. Qué Qué bendición, qué belleza, hermano. Jonathan. Bueno, es que esto es un testimonio, siempre decimos que estos testimonios le llamamos la hora feliz, porque a pesar de los títulos que ven, pues mire que es que termina feliz, porque es que es la gloria de Dios en esa tribulación que vivimos. Y mira qué hermoso tú, a pesar de haber estado en la oscuridad, como Él siempre estuvo ahí y te llamó. Y gracias porque le dijiste que sí, es que Él también es un caballero. Una pregunta ahí para que me respondas cortico.
preguntan que, ¿y los abuelos? ¿Cómo Pues están? mis abuelos los amo muchísimo, oro mucho por mi abuelo, por su conversión. Eh, Mi abuela es una hermosura, hablo con ellos todos los días, los llamo. eh, Incluso con mis hijos, pues ellos no son sus abuelos de sangre, pero si yo voy solo, me reclaman por ellos. Y mis niños, ¿dónde estaba Camilita? Entonces, todos los días intento llamarlos. A veces pues se me pasa, pero a los 2 días los llamo y mi abuela de un amigo, ¿por qué no me había llamado? ¿Por qué no me llamó ayer? ¿Estabas en alguna misión? Ah, mami, salimos de... Entonces, pues ya ellos saben que si yo no los llamo, que si no estoy donde ellos, es porque estamos o acá en la casa o salimos de misión o estamos ensayando y eso. ¿Y tu mamá? Bueno, mi mamá, con mi mamá no tengo una buena relación, pero oro mucho por ella, la amo mucho porque es mi madre y ella vive cerquita de ahí donde mis abuelos. Está casada por la iglesia, tiene su esposo, no con el que vivió antes, sino con otro que conoció después y ya ahí van. Bueno, Qué belleza, qué orar belleza. por ella. Sí, por ahí pusieron algo que sí, mira, todos los videos son subidos a YouTube. Todos, 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 porque hay muchas personas que no manejan Instagram. Porque la verdad, el granito de arena que tienen cada uno de ustedes ya es compartir. Porque miren qué hermosura, cuántos jóvenes pueden escuchar este testimonio o madres y decir, bendito Dios, no podemos parar de orar. No podemos parar de orar porque el Señor siempre está ahí con esa sed de rescatarnos y de llevarnos de nuevo a su corazón. Entonces, no, qué rico, nos ponemos muy felices porque nosotros te conocimos en un retiro de matrimonio. Sí, allá Y nos teníamos conocimos. los tatuajes y todo, decíamos, este chico debe haber tenido una historia fuerte. Y mira que sí. Y mira cómo la Virgen ya nos unió en este espacio. Una belleza, sí, realmente, sí, nos conocimos hace un año larguito ya que vivimos ya nosotros éramos misioneros, ya nosotros estamos pues en Lazos, pero no habíamos vivido el retiro de matrimonios. Y también la mamá nos regaló ese retiro, porque a pesar de ser misioneros, teníamos pues con muchas heridas, uno viene con muchas heridas, entonces nuestro matrimonio no era muy bueno. Mi esposa dice que nuestro matrimonio estaba como una hojita reventada, pero yo no lo veía así. Entonces fuimos al retiro y pues realmente muchas cosas tenían que haber cambiado en ella, en mí, en nosotros y ya, y ahí fue donde nos conocimos con ustedes. Ah, Hermano, mi Dios te pague, un abrazo muy grande. saludos a la esposita. Qué belleza, hermano, y gracias por ser tan generoso y compartirnos ese testimonio tan bonito. Los que pasen por YouTube, por favor, suscríbanse, por favor. No es solo ir a mirarle la historia. Sí. Hay que suscribirse, hay que comentar y hay que compartir, porque así pues ayudamos a que más personas vean esas hermosas historias. Bueno, no, un abrazo gigante, que Dios te bendiga. Muchas gracias por este sí. Y seguro que el Señor se va a empezar a derramar mucho más en gracias sobre tu familia por haber dado este sí a darle gloria. Amén, amén, así es, no, Dios les pague por llamarme, por haberme llamado a contar los milagros que Dios hace en uno, en cada Así uno es. de nosotros. Y Amén. pedir y se os dará. Entonces hay que pedirle a Dios que siempre lo escucha, que todo lo escucha. Y pues a nuestra madre, si la mamá en la tierra nos intenta dar todo, nos da de todo, ¿qué no hará nuestra madre en el cielo? Qué Así es, mi belleza. hermano. Bueno, un abrazo muy grande, una feliz noche para todos y no se les olvide compartir. Bueno, Saludos a la La verdad, esposita, que acompañe. descanses. Dios te Amén. bendiga La gracia del Señor esté con todos ustedes. con tu Amén, espíritu, con mi tu hermano. espíritu. Amén. Chao.